Valar Morgulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Tras haber convocado un gran consejo del 2025 después de la conquista aquí en el canal, la comunidad decidió que el primer tema que hablemos fuera sobre los valirios que sobrevivieron a la maldición de Valiria. Y sí, hay más que solo los Targaryen, y los veremos a continuación. Por lo que, si te interesa conocer a fondo este tema, ponte cómodo, disfruta del video, adéntrate al mundo de hielo y fuego conmigo, y ya sin más preámbulo, comencemos. Cuando el feudo franco de Valiria se encontraba en su apogeo, llegó su caída, la famosísima maldición de Valiria. Sigue sin saberse hasta el día de hoy cuál fue su causa. La mayoría habla de un cataclismo natural, una explosión catastrófica provocada por la erupción simultánea de la cadena de volcanes conocidos como las 14 llamas. Algunos septones no tan sabios aseguran que fueron los propios valirios quienes se ganaron la ruina por su promiscua religión de más de 100 dioses, y que impíos como eran, excavaron demasiado y desencadenaron los 7 infiernos. Otros, como los maestres, que son menos fantasiosos y más cultos, son del parecer que los valirios usaban hechizos para controlar durante miles de años las 14 llamas, y que el objetivo de su ansia inagotable de esclavos y de riquezas no solo era la expansión de su poder, sino la manutención de esos conjuros, y que al fallar esto último, se hizo inevitable la catástrofe. Hay otros que sostienen que la caída de Valiria fue una maldición de un pasado enemigo del feudo franco valirio, conocido como Garin el Grande, un príncipe Rhoynar que había sido colgado en una jaula de oro, y lo llevaron a presenciar cómo su ciudad de Croyan era destruida y esclavizada. Según esto, Garin invocó a la diosa madre Rhoyne para vengarse de sus captores. Otros afirman que los sacerdotes rojos de R'hllor invocaron el fuego de su dios, y tampoco falta quienes aseguran que la magia valiria y la ambición de las casas valirias fueron las culpables de la maldición por la insensate vorágine de enfrentamientos y engaños en el seno de esas grandes casas valirias, lo que pudo desembocar en el asesinato de varios magos que renovaban y mantenían el control de los fuegos de las 14 llamas. En fin, no sabemos bien qué fue lo que pasó, y los que lo vivieron ya son historia. Lo que se puede decir con certeza es que nunca había ocurrido un cataclismo igual, pues en cuestión de horas se destruyó la morada de conquistadores, dragones y hechiceros de incomparable maestría y conocimiento. La más orgullosa ciudad del mundo entero desapareció en un instante, y en un día todo un mítico imperio. Tuvo que pasar todo un siglo para que se lograra comprender cuánta sangre había corrido gracias a este evento. Pero erróneamente creemos que los valirios se extinguieron por completo, ¿verdad? Pero no fue así. Este es un error bastante común. Como era costumbre, momentos antes de la maldición, la mayoría de valirios señores dragón se encontraban reunidos en Valiria, salvo Aenar Targaryen y su familia, quienes al haber huido a Rocadragón con 5 dragones se salvaron de la catástrofe, gracias al sueño profético de Daenys la Soñadora, hija de Aenar Targaryen. Como dato interesante, entre esos 5 dragones se encontraba un joven Valerion, el cual, según la serie de la Casa del Dragón, pertenecía a Daenys la Soñadora. En fin, con ellos cuentan las historias que los acompañaron sus más leales aliados, la familia Velaryon y los Celtigar, quienes cabe recalcar que eran valirios, pero no eran señores dragón como los Targaryen. Según esto, los Velaryon se jactan en decir que ellos ya habían llegado a Poniente mucho antes de la maldición, aunque en verdad estos son relatos familiares, por lo que no sabemos si es verdad. Aún así, la historia más acertada afirma que los Velaryon y los Celtigar se retiraron de Valiria junto a los Targaryen como 12 años antes de la maldición de Valiria. Pero estas 3 familias valirias no fueron las únicas que sobrevivieron, pues, aún así, dicen las crónicas que se salvaron otros valirios y señores dragón, pero por poco tiempo. Y es aquí que nos dirigiremos hacia el norte de Valiria, a las ciudades libres, allá en el continente de esos. Y para entender bien este tema, creo es importante aclarar que cuando el feudo franco de Valiria dominaba su extenso territorio en esos, 8 de las 9 ciudades libres fueron colonias de los valirios, excepto Bravos, que su historia tiene que ver con los valirios, pero a diferencia del resto,
no se fundó por voluntad del feudo franco de Valiria, sino por sus esclavos, quienes lograron fundar su ciudad y permanecer varios siglos escondidos del mundo. No obstante, las ciudades libres, que son Lorath, Lys, Norvos, Pentos, Qohor, Tirosh, Mir y Volantis, fueron levantadas por los valirios, aunque siempre fueron gobernadas de forma independiente de Valiria. Aún así, son orgullosas ciudades que descienden de Valiria, y hasta la fecha siguen siendo gobernadas por los descendientes de los primeros colonos o inmigrantes valirios que se establecieron en ellas hace cientos de años, lo que da como resultado que en estas ciudades aún se da mucho valor a la sangre valiria, y en estas ciudades aún habitan descendientes directos de los valirios. Así es, ¿cómo te quedó el ojo? Y vayamos con un poco de historia. Qohor y Norvos se fundaron de resultas de cismas religiosos. La antigua Volantis y Lys empezaron como colonias comerciales, fundadas por mercaderes y ricos comerciantes que lograron comprar a Valiria su independencia. Pentos y Lorath se rumorea que ya existían como ciudades, y sus regentes rindieron pleitesía a los valirios, conservando el derecho de aplicar sus propias leyes a pesar de pertenecer ahora al feudo franco. Lo que no cabe duda es que la presencia de la sangre valiria corrió gracias a los inmigrantes del feudo, que decidían establecerse en estos nuevos territorios, sobre todo por matrimonios políticos que permitían que fueran ligadas al feudo franco-valirio. Por lo que sí, los valirios no solo existían en Valiria, sino que también se encontraban fuera de la ciudad y de la península de Valiria, principalmente en las 8 ciudades libres que ya mencionamos. La excepción, como ya comentamos, fue solo Bravos. Y bueno, en el continente de esos se habla principalmente de las ciudades libres, pero en algunas partes de esos es aún posible encontrarse con villas, asentamientos y avanzadas valirios que en algunos casos podrían superar en tamaño a ciudades de Poniente. Y sí, en estos lugares también se pueden encontrar personas de origen valirio, que sus antepasados sobrevivieron a la maldición de Valiria. Como podemos ver, a estas 8 ciudades libres las distingue su origen e historia. Eran los hijos buenos de Valiria, no entraban en conflicto contra el feudo franco, ni desafiaban a los señores dragón ni a la nobleza valiria. Y aún así los valirios llegaban a habitar o incluso gobernar en las ciudades libres, las cuales optaban por seguir siendo aliadas por su propia voluntad, y solo en asuntos no tan trascendentales tomaban sus propios rumbos y decisiones. Por esta razón se sabe que no todos los valirios se encontraban en Valiria cuando sucedió la catástrofe, sino también en áreas dominadas por estos fuera de la península, como ya pudimos ver, y que gente viva en Lys o Volantis y fueran llamados licenos o volantinos no les quita lo valirio. Ahora bien, cabe recalcar que ser valirio no significaba siempre controlar dragones, como ya vimos sucedió con los Velaryon y los Celtigar, pues solo los señores dragón tenían este don. Y sí, no todos los señores dragón murieron en la maldición, pues se cuenta que algunos señores dragón que habitaban en Tirosh y Lys lograron salvarse del cataclismo, pero fue en las turbulencias políticas que siguieron inmediatamente a la maldición que tanto ellos como sus dragones perecieron a manos de los habitantes de las ciudades libres, aunque no todos terminaron mal, pues en estas mismas crónicas, en otra ciudad libre, la de Qohor, se habla de un señor dragón llamado Aurion, quien tras recibir la noticia de la destrucción de Valiria, reclutó a algunos de entre los colonos y se proclamó primer emperador de Valiria. O sea que reclutó valirios que lo consideraran un nuevo líder valirio. Después salió volando a lomos de su gran dragón, seguido a pie por 30.000 soldados para apoderarse de los restos de Valiria y restablecer el feudo franco de Valiria. Pero nadie volvió a verlo a él, ni a sus huestes, ni a su dragón. Fue Aurion uno de los más famosos señores dragón, después de los Targaryen, que se conoce sobrevivió a la maldición de Valiria. No cabe duda de que el tiempo de los dragones en esos había llegado a su fin, y fue Volantis, la más poderosa de las ciudades libres, quien manifestó enseguida que ellos eran quienes debían revelar al feudo franco de Valiria, pues eran, digamos, los hijos de Valiria más cercanos al feudo franco. Y varios hombres y mujeres volantinos, que no eran señores dragón, pero sangre valiria no les faltaba, llamaron a la guerra contra las demás ciudades, que también eran gobernadas o influenciadas por hombres y mujeres con sangre valiria. Estos valirios, los de Volantis, se autodenominaron los Tigres, partidarios de una nueva conquista volantina. Primero se fueron contra las demás ciudades libres,
Su expansión comenzó con un gran éxito. No cabía duda de que eran valirios. Sus flotas lograron conquistar Mir y Lys y extendieron su autoridad por el sur del Rhoyne. Un nuevo imperio valirio parecía que emergía, pero como siempre, la ambición es peligrosa. Pues cuando intentaron tomar la ciudad libre de Tirosh, alarmados por esta invasión, la ciudad de Pentos se unió a los Tiroshis, y al mismo tiempo las ciudades libres ya conquistadas, o sea Mir y Lys, se alzaron en rebelión, y hasta el señor del Mar de Bravos también apoyó a sus vecinos sureños de Lys con 100 naves bravosís, y así se desató la guerra. Y por si fuera poco, hasta el rey de la tormenta de Bastión de Tormentas allá en Poniente, Argilac Durrandon, atacó con un ejército a las tierras de la discordia, por una promesa de oro y gloria por su apoyo. Argilac logró derrotar a los volantinos que pretendían recuperar Mir y el antiguo poder del feudo de una nueva forma. De hecho, Volantis quería ir más allá y hasta había enviado una hueste a Valiria para intentar recuperarla, pero esta desapareció en el mar humeante, un mar que se provocó durante el cataclismo. El más famoso volantino que existió fue el Triarca Jorono, uno de los 3 gobernantes de Volantis. Este, que obviamente descendía de valirios, era elegido ininterrumpidamente durante 40 años, hasta que perdió el apoyo popular cuando quiso convertirse en un triarca hasta la muerte, siendo ejecutado atándolo a unos elefantes. Esta guerra entre valirios de las ciudades libres que había sobrevivido a la maldición se había prolongado por mucho tiempo, casi 100 años, y fue conocida como el Siglo de Sangre. Literal, una guerra entre los últimos valirios por tratar de alzarse con el poder nuevamente. Algunos triarcas conocidos volantinos que en efecto descienden de valirios son Balazo, Bogarro, Triana, Belicho, y los triarcas actuales son Malacuo, Niesos y Donifo. Pero bueno, no nos desviemos y regresemos al Siglo Sangriento. Incluso en estos momentos se llegó a enviar un mensaje a Rocadragón por parte de Volantis para pedir apoyo a los Targaryen, quienes para este momento probablemente eran los últimos señores dragón existentes. Sin embargo, estos no interfirieron. Aún así, ya para el final de la guerra, el futuro rey Aegon el Conquistador, cuando era más joven, le llegó un pedido de ayuda por parte de Pentos y Tirosh, invitándolo a aliarse contra Volantis. Aegon, por motivos desconocidos, decidió ayudar y enfrentó a los volantinos montado en Balerion, el Terror Negro. Tal fue la caída volantina que los Elefantes, otra facción de gobernantes que buscaba la paz, arrebataron el poder a los Tigres y pusieron fin a los combates. No está de más decir que en Volantis existe la Muralla Negra, un gran muro oval de piedra negra de 200 pies de alto construido por los valirios. Nadie puede vivir dentro de la ciudad del muro, solo los descendientes de la antigua sangre, o sea, de sangre valiria. En pocas palabras, los valirios tienen este privilegio, y al parecer solo valirios volantinos. Así que sí, dentro de la muralla negra de Volantis es probablemente el lugar donde más descendientes valirios existen en el continente de Essos. Y te preguntarás, ¿solo sobrevivieron aquellos valirios que se encontraban en las ciudades libres? Pues parece que no. Resulta que en la misma península de Valiria, aquella que en su mayoría fue destruida por el cataclismo, tenemos las ciudades de Oros y Tiria, ciudades actuales en ruinas, al igual que la misma ciudad de Valiria. Pero se dice que aún habitan hombres en estas, aunque se pone en duda, pues aún se cree que la maldición perdura en la península. Si esto resulta ser real, puede que estos sean descendientes valirios. Lo cierto es que unas cuantas ciudades alejadas del centro de Valiria, que lógicamente eran gobernadas por el feudo franco de Valiria, permanecen habitadas. La más siniestra de todas es Mantaris, donde se dice que los habitantes nacen deformes y monstruosos. Menos siniestra es Tolos, en donde pueden encontrarse a los mejores honderos del mundo. Y Elyria es otra ciudad que posee menos interés, pues estos han entablado relaciones con las ciudades esclavistas de Hys. Y por lo demás, estas ciudades valirias que acabamos de comentar evitan cualquier tentativa de recuperar el abrasado corazón de Valiria. Todo indica que los habitantes de estas ciudades valirias podrían tener descendencia valiria. Y bueno, como un dato interesante, se sabe que los valirios llegaron muy al este, hasta la región de Yiti, e incluso sabemos que Chaiduk, el cuarto emperador amarillo, desposó a una noble valiria y tuvo en su corte hasta un dragón.
lo que podría significar que en GT la sangre de antiguos valirios también corre en algunas personas. Interesante, ¿no? Como ven, en Valiria murieron la mayoría de valirios, mas eso no significa que todos perecieron, pues su extenso dominio en esos permitió que muchos sobrevivieran a la maldición, sobre todo valirios nobles, no señores dragón. Y aunque ya no son llamados como tal valirios, pues tal cual la ciudad de Valiria se encuentra en ruinas, no cabe duda de que la sangre del feudo franco de Valiria aún está presente no solo en los Targaryen, Velaryon y Celtigar, allá en Poniente, sino también en muchos líderes y gobernantes de las ciudades libres y en algunas zonas de esos. Lo que sí es claro es que los señores dragón han ido menguando con el paso de los siglos, y actualmente pareciera que Daenerys es la última Valiria con este don, o al menos eso se cree, pues todo indica que pueden existir otros por ahí regados. Y bueno, no está de más platicar un lado más mitológico de los valirios, y es que existe la creencia que en los Pesares, un tramo del río Rhoyne por donde se encuentran las antiguas ruinas de la ciudad de Croyan, cuando Garin el Grande pidió a su diosa la madre Rhoyne venganza contra los invasores valirios, esta alzó las aguas del gran río y acabó con los conquistadores, entre ellos señores dragón y hombres de las ciudades libres que ya sabemos también tienen orígenes valirios. Sin embargo, se dice que los espíritus de los señores dragón, o sea, valirios, permanecen ahogados bajo el agua sufriendo eternamente, y su frío aliento se alza para convertirse en la niebla que acecha el lugar. Por otro lado, otros valirios que no fueron ahogados, se dice que su piel y carne se volvió piedra como sus corazones, y de ahí la creencia de que la Zoria Gris apareció para contagiar a los valirios. Por eso, hasta el día de hoy, se cree que los Pesares están malditos con los hombres de piedra, y muchos que padecen esta enfermedad son arrojados en aquel lugar. Esto fue un resultado de la maldición de Garin. Ahora bien, como maestres, descartamos totalmente este hecho histórico, una fantasía, pero si lo quieres tomar como verídico, aquí tienes otros valirios que sobrevivieron a la maldición de Valiria, pero que sufren eternamente a la maldición de la madre Rhoyne. Y eso sería todo de momento, mis descendientes valirios. Espero les gustara este video. A mí me encanta hablar de este tema, pues desmiente la falsa creencia de que solo los Targaryen son los últimos descendientes valirios. Si bien es verdad que Valiria nunca volverá a ser lo que fue, eso no significa que los valirios desaparecieron, pues su descendencia y cultura sigue bastante fuerte en el mundo conocido. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.